La nacionalización es la transferencia a la colectividad de la propiedad de ciertos medios de producción pertenecientes a los particulares, con el objetivo de servir mejor al interés público, o bien para asegurar mejor la independencia del Estado. Otros suelen utilizarla como una forma de castigo derivado de la falta de civismo de sus propietarios. Es decir, la propiedad de los medios de producción en manos de particulares se transfiere al poder del Estado. El 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo presentó ante la Nación su sexto y último informe de gobierno. Durante este acto dio a conocer el contenido de 2 decretos. El primero fue sobre la nacionalización de la banca privada y el segundo sobre el control generalizado de cambios. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos. A los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad por el gobierno. Después del anuncio, hubo algunas manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México. Para el 5 de septiembre, los bancos abrieron sus puertas con toda normalidad. En 1982, el director general del Banco de México, Carlos Tello, mencionó que la banca en manos de los privados no venía cumpliendo con las funciones que tenía encomendada y que los objetivos fundamentales eran: 1. Fortalecer el aparato productivo. 2. Contribuir a detener las presiones inflacionarias. 3. Dar seguridad a ahorradores. Los argumentos del presidente José López Portillo fueron: a partir de 1974, en que se integra la banca múltiple, los banqueros no habían canalizado suficiente y oportunamente los créditos necesarios para que el aparato productivo del país siguiera funcionando. A los ojos del gobierno, la banca privada se había dedicado a actividades especulativas. Se habían descuidado las inversiones productivas, ya que se había preferido la especulación en función de sus mayores tasas de ganancia. Bancomer contaba al 31 de diciembre de 1981 con el 21.97% de los recursos bancarios totales. Banamex participaba con el 20.22%, es decir, ambos bancos controlaban el 42.19% de todos los recursos bancarios del país. Banca Serfín contaba con 8.68% y Multibanco Comermex 6.89%. Los 4 bancos controlaban el 57.76% del total de recursos bancarios. Su parte, Banobras y Somex solo participaban con el 18.5%, ambos bancos controlados por el gobierno. El gobierno de José López Portillo pretendía legitimarse y recuperar consenso entre la población. ¿Cómo no? Bueno, aquí en primer lugar estaríamos hablando de la situación del comportamiento de un sistema monetario internacional. Este sistema tiene reglas, tiene políticas que habría que llevarse a cabo. Estos organismos internacionales que están precisamente al pendiente de todo lo que sucede a nivel financiero, a nivel de cuestiones de desarrollo, tienen que ver precisamente qué es lo que pasa en cada uno de los países. Entonces, tenemos que hay 2 organismos, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que está muy al pendiente de ver cuáles son las características, y ahí es donde se vino una reacción importante. Si nosotros entendemos que en 1982 México estaba en el momento de la nacionalización, ¿qué pasaba un poquito antes de ese 82? Pues que había un costo por pagar en la deuda, ¿sí? Se tenía un costo, entonces habría que ver la manera de cómo se llegaba a él, y había ahí precisamente la función del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos de precisamente rescatar esa situación de México. ¿Y cuál fue la situación de ese rescate? Pues lógicamente ayudarlos
vía endeudamiento. Entonces, con este endeudamiento se viene que existe el control de cambios y un congelamiento, en el sentido de que había que detener las cuentas de dinero extranjero de nuestro país. Entonces aquí se necesitaba de esa inyección, se necesitaba de la intervención del mundo extranjero. Muchas veces podemos entender de que ayudan, pero dentro de esas características viene su propia función, y esa función es prestar dinero para que salgan dentro de las características de salvar su deuda. Entonces, en este momento de que se viene ya la situación de la nacionalización, está por un lado ese aspecto de reacción externa, de ver cuáles eran las consecuencias que se tenía, y lógicamente fue el endeudamiento. No olvidemos de que todo país tiene dos tipos de endeudamiento, el interno y el externo. El externo había que cubrir con todas esas reglas, con esas normas. Entonces, el mercado externo estaba muy al pendiente de la reacción de esa nacionalización de la banca. Y de nuestro mercado interno, pues el tratar de contar con un instrumento interesante, porque canalizaríamos a la nacionalización como aquel instrumento que tiene el gobierno para poder llevar a cabo y utilizarlo en el momento que fuera necesario. No olvidemos de que esa nacionalización de la banca, pues de la banca era privada, había banca mixta, y de acuerdo a esas características había que llevarlo hacia la nacionalización para tener una libertad de poder ocupar ese dinero y tratar de encontrar la solución a los problemas que estaba enfrentando el país. Entonces, se creyó que la nacionalización de la banca pues iba a ser un elemento importante que nos iba a sacar de la crisis, pero pues fue envuelta en todas esas características de dejarse llevar dentro de un mundo, si en aquella época no globalizado, sí inmerso en un mundo financiero, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. Sí, la banca tenía instituciones privadas, mixtas y públicas. Entonces aquí una de las consecuencias fuertes estaba encaminado a eliminar a esa gran presión que formaban los banqueros, porque cuando el Estado necesitaba de ciertos préstamos había que reunir ciertos requisitos, ciertos lineamientos para que nuestra banca central, nuestra banca privada accediera a eso. Entonces, con la nacionalización de la banca mencionábamos ya de que es considerado como un instrumento para que en el momento en que el gobierno decidiera utilizarlo, pues lo utilizara tratando de resolver todos estos problemas. Pero con esa nacionalización de la banca se viene que precisamente los trabajadores pues aumentan en el grado, en número, y la característica fue de que ese trabajador como que se convierte en burócrata, ¿sí? Como que vio uno el cambio de una institución privada a una institución nacionalizada, en el sentido de los tratos, en el sentido de la agilidad, de la manera de desarrollar sus funciones propias de todo el sector que trabajaba en los bancos. También aumentaron en número los bancos, las sucursales.